Bien, cuando uno habla de geometría, ¿sí? Deja de trabajar con los números, ¿sí? Que nosotros estuvimos trabajando ahora, como por ejemplo, vamos a llamarlos números naturales, ¿sí? Que los números naturales son todos los primeros números que trabajamos a principio de año, el 1, el 2, el 3, etcétera, 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 hasta el número que a ustedes se les ocurra. Y nosotros también trabajamos con las fracciones, que podría nombrar algunas como un medio, un tercio, 4/5, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos bien que también fracciones hay un montón, más si pensamos en las fracciones equivalentes. Pero en esta parte de geometría, en realidad, ¿sí? Puede trabajar algo con números, puede que no, pero en realidad lo que estamos trabajando más bien es en dibujos, ¿sí? La geometría tiene que ver con el plano, ¿sí? O con lo que sería la hoja. En particular, en tres elementos, ¿sí? Importantes o principales de la geometría, y uno va a ser la hoja que nosotros tenemos, que eso nosotros lo llamamos plano, ¿sí? Esto sería un elemento de la geometría, el otro elemento y el otro elemento. ¿Qué serían esos dos elementos? ¿Cómo los llamarían ustedes? Formas. Bien, Punto. perfecto. Muy bien, ahí está. Punto, ¿sí? Estos son puntos. ¿Y esto qué sería? Una línea. Perfecto, ¿sí? Está. Esto nosotros lo llamamos línea, que en particular, ¿sí? Si esta línea tiene principio y fin, es decir, si arranca acá y termina ahí, nosotros lo vamos a llamar... Segmento. Perfecto, segmento, ¿sí? Si la línea después tiene principio y no tiene fin, es decir, por ejemplo, si yo lo voy a dibujar acá y esto siguiera sin saber dónde termina, lo vamos a llamar semirrecta. Y si yo dibujara una línea que no sé ni dónde empieza ni dónde termina, ¿sí? La hago cortita para que quede, pero imaginen que esto sigue para allá y sigue para acá, esto se llama recta, ¿bien? Estos 5, ¿por qué digo 5? Si estamos hablando 1, 2, 3, 4, y el plano, ¿sí? El plano sería como la hoja, digamos, son los 5 elementos fundamentales de la geometría, ¿bien? Y con esos 5 elementos podemos armar lo que había dicho alguien recién, que son las formas, ¿sí? Que después de las formas, nosotros vamos a llamar figuras geométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de forma, podemos imaginar la que quieran, ¿sí? Vamos a arrancar por la más simple. Bien, eso todo creo que sabemos qué es, ¿no? ¿Qué figura es eso? Un Triángulo. Un triángulo. Bien, esto es un triángulo que si yo quisiera, ¿sí? Podría buscar en este triángulo estas figuras, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Acá tengo un punto, acá tengo otro punto, acá tengo otro punto, ¿bien? Y las líneas de adentro, esta línea, esa línea, y esa línea serían segmentos, ¿sí? O sea, fíjense que con estos dos elementos yo pude armar un triángulo, ¿está? O sea, ahí vemos que estos son los elementos que necesito para poder armar las figuras geométricas. Si yo armara un cuadrado, y lo vamos a armar por acá, obviamente sucede exactamente lo mismo. Tengo punto, 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 y tengo 1, 2, 3, 4 segmentos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. Genial. Ahora mi pregunta es, ¿cómo se llama esta figura? Triángulo, ¿no? Esa palabra, justamente, es una composición de dos palabras. ¿Cómo dividirían ustedes esta única palabra en dos palabras? Tres ángulos. Triángulo. Ángulo. Muy bien. Triángulo. ¿Tri de qué viene, digamos?
De De 3. 3. De 3. 3. O sea, 3 ángulos tendría esa forma. Perfecto. Y acá aparece un elemento nuevo, ¿sí? Que no lo estábamos nombrando recién, que son los ángulos, ¿está? ¿Y qué es los ángulos? Bueno, justamente los ángulos es esto de acá adentro. ¿Bien? Y como se puede ver, ¿sí? Tiene 3 ángulos. 1, 2 y 3. Ahí aparece otro elemento más, que no es un elemento fundamental, ¿sí? No es uno de los 4 primeros que armamos. ¿Por qué? Porque se puede construir con los que tenemos acá. Voy a borrar el cuadrito, porque justamente este elemento es el que vamos a ver en el práctico que sigue. El ángulo, justamente, tiene que ver con esto y está compuesto por un punto, ¿sí? Que este punto, voy a borrar esto de acá, a ese punto de ahí, lo vamos a llamar vértice, ¿sí? ¿Se lee? Sí. Bien. Y estas dos líneas que lo componen también a ese ángulo, ¿qué creen que son ustedes? ¿Segmentos, semirrectas o rectas? Semirrecta. Bien. Semirrecta. Muy bien. ¿Por qué creen que es semirrecta? Porque tiene principio, pero no tiene fin. Exactamente, ¿sí? Sabemos bien que, por ejemplo, uno en la vida cotidiana, si tiene que medir un segmento, ¿qué elemento utiliza para medir ese segmento? ¿Qué herramienta, digamos? La regla. La regla, ¿sí? Está, pone la regla acá, permiso, me voy a buscar justo los elementos que los tenemos acá. Bien, esto es una escuadra, pero cumpliría la misma función, ¿sí? Está, dice, bueno, el 0 en el principio, el fin me indica dónde termina, y si yo contara tengo 15, 16, 17, 18, bueno, esto me diría 18 centímetros. Pero, ¿sí? ¿Qué sucede con el ángulo? ¿El ángulo se acuerdan qué elemento tengo que utilizar para poder medirlo? Ah, muy bien, ahí ya Morena se me adelantó, genial. Es el transportador, ¿sí? Transportador, ¿bien? ¿Se acuerdan de este elemento, cómo se usa? Si no se acuerda, se lo explico. Fíjense que todo transportador, ¿sí? Tiene un centro, ¿bien? Que este centro va con el vértice. Por eso es que tiene un nombre particular, ¿bien? El centro del transportador va con el vértice. Una de las líneas va a funcionar como origen, ¿sí? Donde va a arrancar el 0, que fíjense que el 0 lo tengo de este lado y de este lado. ¿Por qué? Porque yo puedo medir para acá, ¿sí? O puedo medir para acá, dependiendo de cómo yo quiera, ¿sí? Pero siempre partiendo con el 0 sobre una de las líneas. Bueno, imaginen que yo voy a poner el centro en el vértice y el 0 en esta línea, ¿sí? Voy a poner ahí, ¿ya? Y cuando yo voy midiendo, me va a decir hasta dónde llega la otra línea. Entonces tengo 0, 10, 20, 30, 40 y 5. Es decir, este ángulo mide 45. ¿Sí? Si yo puse centímetros acá, ¿cómo se llamaría eso? ¿45 qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Grados? Grados. Bien, está, grados, bien, chicos, bien. Grados, genial, ¿sí? Está. Entonces, acá va la pregunta de ¿qué estoy midiendo yo en el ángulo? ¿Las líneas, el punto o qué estaría midiendo? La amplitud. Muy bien, ¿sí? Esto de acá adentro se llama amplitud. Entonces, ¿para qué ahora expliqué todo esto? Para saber realmente si estas líneas son semirrectas o segmentos. Mi pregunta es, si yo esta línea la estiro y esta línea la estiro,
¿Cambió mi amplitud? No, no va a cambiar. No va a cambiar la amplitud, ¿sí? Entonces, como bien habían dicho al principio, son semirrectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa qué tan largo sea, o sea, yo lo puedo cortar acá, lo puedo cortar acá, o lo puedo hacer infinito. Como yo voy a medir la amplitud del ángulo, ¿sí? ¿Está? Solamente me interesa saber qué tan abierto está ese ángulo, o sea, qué separación hay entre esas dos líneas. ¿Bien? ¿Está? ¿Hasta acá vamos genial con lo de ángulo? Sí, sí. 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 Bien. Veo que han tenido alguna explicación previa de lo que eran ángulos, ¿no? ¿Me parece? En mi escuela sí, pero muy poquito. Bien, En mi escuela genial. sí. Genial, perfecto. Entonces, lo que es ángulos, ya tenemos lo esencial. Por ser un elemento de la geometría, ¿sí? Cuando esos elementos, que no estamos hablando de estos elementos particulares, ¿sí? Si no podría hablar del triángulo, del cuadrado, no sé, del rombo, etcétera, etcétera, que son figuras que después lo vamos a ver más adelante. Por ser un elemento de la geometría, puede tener un nombre particular dependiendo de alguna condición que cumple. ¿Qué quiero decir? Si yo miro el transportador, me muevo al transportador de vuelta, a ver que me haga zoom. Ahí está. ¿De qué número hasta qué número llega el transportador? 180. Muy bien, 0, 180. ¿Hay algún número que esté más resaltado o más marcado que otro? La 90. La mitad. Bien, entonces, fíjense que yo puedo armar como una tablita, digamos. Voy a borrar todo esto. Esto es una explicación, sí, chicos, después todo lo van a tener escrito en el práctico. Entonces yo voy a armar una tablita de medidas. Dijimos, de 0 era uno importante. De 0 a 90 era otro importante. El 90 es otro. De 90 a 180, 180 y más de 180. Bien, eso sería mi tablita. Ahora, cada ángulo que cumpla con esta condición va a tener un nombre particular. Bien. Si un ángulo mide 0, ¿sí? Bien, 360, genial. Eso lo vamos a ver por acá abajo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y vamos a poner un dibujito acá al costado. Así les queda bien completito después. La misma tabla van a tener después dentro del práctico, pero para que se entienda qué es lo que estamos haciendo ahora. Si yo dibujara un ángulo de 0 grados, sería eso. ¿Sí? ¿Está? ¿Qué quiero decir? Es un ángulo que no está abierto para nada. Son las dos líneas que estarían pegadas, una arriba de la otra. ¿Bien? Entonces, ese ángulo que estaría cerrado, ¿sí? Nosotros lo vamos a llamar como nulo. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí. Genial. Después fíjense que ya no saltamos a una medida particular, saltamos a una medida entre 0 y 90. Y si yo me vengo al transportador, ¿sí? Ahí me hace foco, perfecto. Si yo me parara con el 0 acá, fíjense que tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O sea, tengo un montón de ángulos posibles, ¿sí? O sea, si yo tuviera el ángulo acá, serían todos esos ángulos que yo quisiera, hasta por ahí, y un poquito menos que el 90, hasta 89. Fíjense que tengo un montón de ángulos que pueden ser, pero que su dibujo sería algo así, ¿sí? Estaría abierto, poco más, un poco menos, pero de esa medida, ¿sí? Y estos ángulos, que cumplen con esa forma, se van a llamar agudo o agudos. Se dice que tengo más de un ángulo. ¿Bien? Agudo o agudos.
¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí. Bien. Como Sí. bien dijo ahí Morena, ¿sí? El de 90 es una medida particular, es un ángulo particular, que justamente va a ser una L, ¿sí? Esto lo vamos a poner con color para que se den cuenta que es la amplitud. Y generalmente, fíjense qué distinto marco yo la amplitud con uno de 90. Esto lo vamos, no sé nosotros, ¿sí? Pero más adelante en otros años lo van a usar, que un ángulo de 90 grados lo van a marcar con esa amplitud como formando un cuadrado. ¿Bien? Y ese ángulo de 90, justamente como decía Morena, lo vamos a llamar recto, ¿sí? Es un ángulo muy importante, ¿sí? Porque después ese ángulo recto va a permitir llamar a otras figuras porque tienen ese ángulo. Por ejemplo, los triángulos rectángulos. Y los triángulos rectángulos son un triángulo que tienen un ángulo recto. Por eso, triángulo rectángulo. Fíjense cómo se van uniendo los nombres en la geometría. ¿Bien? Sigo, continúo. Fíjense que estamos dando casi la vuelta a todo el transportador. De 90 a 180, de vuelta me pasa que tengo un montón de ángulos posibles, ¿sí? Pero en su mayoría van a ser más grandes que 90, más chicos que 180, o sea que van a estar bastante abiertos, ¿sí? Sería algo así, ¿está? Algo así, más abierto, un poquito más cerrado, ¿sí? Pero serían ángulos bien abiertos y estos se van a llamar Obtuso. obtuso. Perfecto. Bien. Y por último, que creo que son más o menos los que ustedes conocen, después vamos a agregar alguno más, el de 180 es uno que está completamente abierto, ¿sí? Casi que podría decir que se parece a una línea. ¿Cuál es la diferencia entre un segmento y este ángulo? A veces se le ocurre arriesgar algo, ¿cuál es la diferencia entre una línea y ese ángulo? ¿Que tiene fin? ¿Quién tiene fin? Porque tiene dos segmentos. Genial, ¿sí? Acuérdense, ¿sí? Que el ángulo, como bien habían visto, son semirrectas los lados, o sea que esto sigue, ¿sí? No lo dibujé, pero seguiría. Y fíjense dónde marqué yo el punto. Ese punto, ¿se acuerdan cómo se llamaba en los ángulos? Bien, bien morena, ¿sí? Que se llama llano. ¿Sí? Y acuérdense que el puntito este lo llamamos vértice, ¿sí? Todos los ángulos tienen un vértice, que vendría a ser la unión de esas dos líneas, ¿sí? Donde se unen esas dos líneas, esas dos semirrectas, es el vértice, ¿está? La diferencia entre esto, que es un ángulo llano, ¿sí? Y un segmento, lo vamos a dibujar por acá el segmento, total de lo voy a borrar. Fíjense que el segmento tiene dos puntos, ¿sí? El donde comienza y donde termina, ¿está? En cambio, el ángulo llano tiene un punto central, que es el vértice, y dos líneas que continúan infinitamente. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Esto tiene principio y tiene fin, y esto no tiene principio ni fin, y tiene un punto central, que es el vértice. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces sería como dos semirrectas. Exactamente, son dos semirrectas que están unidas, su origen, su comienzo, está unido ahí. ¿Se entiende? Esto sería una línea que va para allá, una línea que viene para acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, Sí. genial. Últimos dos. Más de 180, claramente estamos hablando de que esta línea que está de este lado sigue más para abajo todavía. Fíjense cómo la línea se va abriendo. De estar pegada, se abre un poco más, se abre un poco más, se abre un poco más. Ya no me da la mano, pero sería se abre un poco más y sigue para abajo. ¿Bien?
Estos dibujos son ángulos que poco se usan, pero que existen, ¿sí? Y tenemos, fíjense, desde el 180 hasta el 360, o sea, hay un montón, ¿bien? Y estos los vamos a llamar cóncavos, ¿bien? Los vamos a llamar cóncavos. Eso es un nombre nuevo, no sé si lo han visto antes. Bien, que Morena cóncavo, bien, Morena. Y el último, ¿sí? Que nos queda el de 360, es muy parecido al nulo. La diferencia es que yo estoy midiendo toda la vuelta, ¿sí? Por eso a este lo llamamos completo, ¿sí? Porque da una vuelta completa. Fíjense que la diferencia entre el nulo y el completo, en el nulo, yo supongo que las líneas no se despegaron, ¿sí? Que las semirrectas no se abrieron, pero en el completo yo supongo que la línea dio toda la vuelta. ¿Se entiende? Hay una diferencia entre nulo y completo. El nulo vale 0, el completo vale 360, ¿sí? Como si yo hiciera esto, ¿sí? Y tuviera que darle toda la vuelta. O sea, un círculo. Y se abrió. ¿Cómo? ¿Qué pasó? O sea, un círculo. Exactamente, ¿sí? Guarda con eso, sí, porque en realidad todavía no estamos hablando de figuras. Sí se crea un círculo, digamos, en la medida que yo tomo, pero todavía no es un círculo en realidad. ¿Se entiende? Por ahora de las figuras geométricas que ustedes conocen, triángulo, rectángulo, rombo, círculo, todavía no estamos hablando nada de eso, porque esto después van a ser elementos también de esas figuras geométricas. Este es otro elemento elemental, entre comillas, ¿sí? De la geometría. No es tan elemental porque está construido por puntos y semirrectas, lo vamos a borrar, pero sí un elemento, ¿cómo decirlo?, menos importante que las figuras. Las figuras cumplen un montón de otras clasificaciones, ¿bien? Esto sería como un primer elemento de la geometría sencillo para entrar a ver lo que es la geometría, y después vamos a ver que las figuras geométricas usan estos elementos, el ángulo justamente, para adquirir clasificaciones. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Genial, buenísimo, chicos y chicas. Creo que con esto vamos a estar, ¿sí?